¿Cómo están, familia? Bien, qué bueno, Dios los bendiga. Bueno, pues quizá uno que otro aquí quiere que termine esto temprano para irse a ver la final del fútbol. No sé, yo no tengo ninguna prisa, pero a lo mejor hay alguien aquí que sí tiene prisa. Bueno, hoy Dios deposita en mi corazón una palabra. Llevo ya muchos años en un proceso, bueno, en varios procesos, pero uno en particular. Y hace algunas semanas, escudriñando el Evangelio de Mateo, Dios me llevó como a meditar, o trajo más revelación sobre los milagros que hizo Jesús, sobre la multiplicación de los panes y los pescados. Yo creo que todos aquí han escuchado estos milagros de la multiplicación de los panes y los pescados, ¿no es así? ¿Han escuchado este milagro de Jesús? Bueno, pues hoy la enseñanza o la palabra que hoy Dios tiene para nosotros la he titulado Desiertos financieros. Repite conmigo, desiertos financieros. A mí me gustaría, nada más a manera de censar, si tú en estos momentos estás enfrentando problemas o dificultades en la economía, o has enfrentado en estos últimos tiempos o recientemente has enfrentado dificultades económicas, me gustaría ver tu mano levantada. Muy bien, quienes no los han tenido, qué bueno, me da mucho gusto. La realidad de las cosas es que no tengo mucho de haber recibido a Jesús como mi Señor y Salvador. Apenas tengo 12 años de caminar en el Evangelio. Pero parte de lo que yo he enfrentado junto con mi familia han sido desiertos financieros. Y lo que yo veo en el cuerpo de Cristo, en los grupos, en los ministerios, en la iglesia, otros hermanos de otras iglesias, son dificultades financieras. Y yo hace no mucho tiempo, yo platicaba con mi Padre Celestial y yo le decía: Padre, yo te tengo una pregunta. ¿Por qué razón tus hijos batallamos tanto en la economía? ¿Por qué batallamos tanto con las finanzas? A ver, recapitulemos. Tú eres un papá amoroso, tú eres amor. Y tú entregaste la vida de Jesús para adoptarnos como hijos y nos amas. Y dice la palabra de Dios que tú eres dueño del oro y eres dueño de la plata y eres dueño de todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra. Y entonces, ¿por qué, si nosotros somos tus hijos, nos amas y eres dueño de todo, por qué batallamos en el tema de la economía? ¿Por qué batallamos continuamente en el tema de las finanzas? Pues conozco gente que tiene mucho dinero y yo veo a sus hijos y sus hijos utilizan las mejores ropas, viajan en los mejores autos, viajan a los mejores lugares, ves sus redes sociales y están viajando por diferentes partes del mundo, comiendo en los mejores restaurantes. Y yo no veo a los hijos de estas personas que tienen mucho dinero pues estar escasos o estar batallando con el tema de las finanzas. Pero esa fue una pregunta que nació en el fondo de mi corazón, porque a veces volteamos a ver a otra gente que no está caminando de la mano de Dios y a veces los ves súper bien, ves que les va muy bien en la economía, ves que están viajando, compran cosas, renuevan autos, etcétera. Y nosotros que somos hijos de Dios, batallamos en el tema de las finanzas. Y una de las cosas por las cuales Dios deposita en mi corazón hacer esta enseñanza es justamente porque nuestro Padre nos quiere traer revelación sobre principios fundamentales que operan para tu vida y para mi vida cuando nosotros llegamos a Cristo. El día que tú y yo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento nosotros somos adoptados como hijos y entonces somos llamados a formar parte de un reino donde ese reino funciona de manera totalmente distinta a cómo funciona el mundo. Y justamente eso es de lo que hoy nuestro Padre Celestial nos quiere hablar. Si tú estás enfrentando un desierto financiero o has enfrentado desiertos financieros, Dios quiere traer esta palabra para ti, para que su palabra se haga viva en nosotros. Y tienes que saber, familia, que
que los desiertos son temporales, los desiertos no son permanentes. En el corazón de nuestro Padre Celestial no está que nosotros permanezcamos en el desierto. Los desiertos son lugares de lo suficiente. No es la tierra prometida, no es la abundancia, son los sitios de lo suficiente, pero los desiertos llegan a la vida de un hijo de Dios con propósitos muy específicos. Pero quizá en nosotros, de la mano o de su mano, determina si el desierto toma 40 días, como era el plan original cuando Dios sacó al pueblo de Israel de 400 años de esclavitud, porque su plan era llevarlos a la tierra prometida, una tierra donde abundaba la leche y la miel. Era un viaje de 40 días y se terminó en 40 años. Entonces nuestro Padre Celestial no quiere que nosotros permanezcamos en el desierto más allá de lo necesario. Y justo por eso nuestro Padre Celestial hoy trae esta palabra para nosotros. Te voy a invitar a que me acompañes a leer estas historias o estos milagros de Jesús, de la multiplicación de los panes y los pescados. Lo vamos a leer en el Evangelio de Marcos, aunque fue en el Evangelio de Mateo donde el Espíritu Santo me detuvo. Lo voy a leer en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 6, vamos a leer de los versículos 34 al 44. Y dice: cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Esto costaría más de 6 meses de trabajo, objetaron. Repite conmigo: objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo este dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron: 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. Dice la palabra de Dios que eran los hombres, los que contaron eran 5,000 hombres, pero no estaban contando mujeres y niños. Entonces, pues quizá en ese lugar comieron, a través de este milagro de multiplicación, quizá comieron 15,000 personas, considerando mujeres y niños, con tan solo 5 panes y 2 pescados. Días más adelante narra un milagro muy parecido, y en el mismo Evangelio de Marcos capítulo 8, leamos desde el versículo 1, y dice: en aquellos días se reunió de nuevo mucha gente. Como no tenían nada de comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Los discípulos objetaron: ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? Quiero hacer una pausa ahí. Y en esa pausa yo te quiero decir que pocos días antes, los discípulos de Jesús presenciaron uno de los milagros más grandes que pudieron haber presenciado. Con tan solo 5 panes y 2 pescados alimentaron a casi 15,000 personas. Y a pesar de eso, pocos días después se presenta una situación igual y los discípulos vuelven a objetar. Más allá de eso, es que eso me hizo recordar que a veces tenemos mala memoria con lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. 7, respondieron ellos.
Luego Jesús mandó que la gente se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran a la gente. Así lo hicieron. Tenían además unos cuantos pescaditos. Dio gracias por ellos también y les dijo a los discípulos que los repartieran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Después los discípulos recogieron 7 cestas de pedazos que sobraron. En ese lugar había cerca de 4,000 hombres. Se estima que con mujeres y niños pudieron haber sido alrededor de 12,000 personas. Pero Jesús nuevamente lo hizo. Y hemos escuchado muchas prédicas alrededor de estos milagros de multiplicación de los panes y de los pescados. Pero un poco más adelante viene aún más revelación de la razón por la cual Jesús hizo estos milagros. Un poco más adelante, a través del viaje que Jesús estaba haciendo con sus discípulos, Jesús empieza a enseñar y les dice a los discípulos: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Acompáñame a esa porción de la escritura. Un poquito más adelante, en el capítulo 8, vamos a leer los versículos del 14 al 21. Y narra la escritura lo siguiente. Dice: los discípulos habían olvidado llevar panes y solo tenían uno en la barca. Presten atención, les advirtió Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Jesús estaba hablando de la enseñanza. Ellos comentaban los unos con los otros: lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000, cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron ellos. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7, dijeron. Entonces concluyó: ¿y todavía no entienden? ¿Todavía no entienden? Amada iglesia, ¿qué es lo que Jesús quería que entendieran? ¿Qué es lo que Jesús quería que sus discípulos entendieran? ¿Qué es lo que Jesús quiere que tú y yo entendamos? ¿Es acaso quería que entendiéramos el poder que Jesús tenía, el poder de multiplicación que Él tenía? ¿Jesús estaba alardeando de su poder? ¿Por eso lo hizo? ¿Es acaso Jesús diciendo: hey, tranquilos, vean cómo multiplico las cosas? Yo creo que no. Yo creo que Jesús lo que quería que entendieran no era que Él tenía poder de multiplicación. Había algo más. Cuando preparaba la enseñanza, hipotéticamente se me ocurría, y yo quiero hacerles esta pregunta hoy: ¿ustedes creen que Jesús pudo haber hecho descender maná del cielo para darle de comer a 5,000 y después a 4,000? ¿Jesús lo pudo haber hecho? ¿Qué opinan? Su Abba ya lo había hecho. Su papito lo hizo durante años. Mientras el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios hizo descender maná del cielo durante años para alimentar al pueblo. Esos cornflakes, le daba de comer cornflakes al pueblo de Israel. Y yo me ponía a pensar y yo digo: bueno, es que Jesús lo pudo haber hecho. Y al hacerlo, no solo lo hubiera alimentado a 5,000 o a 4,000, sino que hubiera sido una prueba irrefutable de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Sí o no? Era un pueblo judío. Ellos sabían lo que Dios había hecho por ellos, por sus ancestros en el desierto. Si Jesús hubiera hecho eso, hubiera sido una prueba irrefutable de que Jesús era quien decía ser el Hijo de Dios. Sin embargo, hay algo mucho más profundo. ¿Por qué Jesús no hizo eso?
¿Por qué Jesús no hizo descender? La necesidad estaba clara. Había que darle de comer a 5,000 o 15,000 personas. Y después había que darle de comer a 12,000. La necesidad estaba clara, lo pudo haber hecho. Pero ¿sabes por qué no lo hizo? Porque lo que quería hacer Jesús, y es lo que siempre quiso hacer Jesús, fue enseñar los principios del reino de los cielos. Lo que Jesús hacía, además de sanar, además de hacer milagros, además de liberar endemoniados, de darle vista a los ciegos, de darle audición a los sordos, él lo que hacía era enseñaba los principios del reino de los cielos. Y aquí en estos milagros hay un principio maravilloso que rige el reino de los cielos, y es un principio que nuestro Padre Celestial quiere que tú y yo vivamos. Quiere que tú y yo aprendamos, que se haga vivo en nosotros. Y algo increíble en esta historia es que la multiplicación de los panes y de los pescados vinieron después de que alguien estuvo dispuesto a entregarle algo a Jesús. En el Evangelio de Juan, no lo vamos a leer, pero en el Evangelio de Juan dice que había un chico que tenía 5 panes y 2 pescados. Yo me imagino que esos 5 panes y 2 pescados el chico no los llevaba para distribuirlos entre 5,000 personas. Yo me imagino que ese chico quizá iba de paso, o quizá lo llevaba como alimento para él y para su familia. No lo sé, la escritura no lo describe, no lo narra. Lo que sí sabemos es que era un chico el que tenía 5 panes y 2 pescados. Y lo que ese chico hizo fue dar esos 5 panes y esos 2 pescados, y con eso que ese chico dio, hubo un milagro de multiplicación. Y ese milagro de multiplicación no sirvió nada más para darle de comer a 15,000, sino lo que Jesús estaba enseñando es que sobraron 12 cestas llenas de panes y de pescados. Un chico que entrega 5 panes y 2 pescados sirven para alimentar a 15,000, y además sobran 12 canastas. Por eso Jesús estaba haciendo énfasis en lo que sobró. Dice: hey, ¿todavía no entienden? ¿Cuántas cestas sobraron? 12. Y cuando partí el pan para 4,000, ¿cuántas cestas sobraron? 7. En el segundo milagro es: ¿cuántos panes hay? Tenemos 7 panes y unos cuantos pescaditos. Seguramente esos panes estaban en manos de diferentes personas que llevaban un pan para comer, que llevaban su pan para comer. Y esas personas le dijeron a Jesús: aquí está, este pan era mío, pero hoy lo entrego, hoy lo doy. Y a través de eso hubo un milagro de multiplicación, donde se alimentaron a 4,000 hombres más mujeres y niños, y sobraron 7 cestas. Eso, amado, es el principio que nuestro Padre Celestial quiere que tú y yo entendamos y que vivamos, que se haga vida en nosotros. Si tú estás pasando momentos de dificultad y a un desierto muy prolongado en el terreno económico, tienes que entender esto. Hace algunos años vino el pastor César Castro. ¿Conocen al pastor César Castro? Levanta tu mano si sabes quién es el pastor César Castro. No muchas personas, pero el pastor César Castro es un pastor de casa. Ha venido repetidas ocasiones a ministrar, a compartir en congresos. Ha estado con nosotros en los retiros de Refuerza. Y vino a un Reedifica, y entonces, por un plan de Dios, yo estaba sentado, no en el auditorio, sino en los puestos que poníamos en el lobby. Cuando estábamos en Bernardo Quintana, había un lobby y ahí había puestos de playeras, etcétera. Y él traía sus playeras del ministerio que lleva, que se llama Poco es Mucho. Y entonces yo estaba sentado con él platicando, y la conversación se fue al terreno financiero. Y entonces yo le dije: ¿sabes qué, César? Estoy pasando por muchas dificultades financieras, severas dificultades financieras. Estoy endeudado hasta el cuello. La situación está muy complicada. Recuerdo que era un tiempo en el que estaba evaluando sacar a mis hijos de la escuela, de una escuela privada. Estaba evaluando
salirme. Yo rento una casa en Jurica, estaba pensando salirme finalmente de esa casa, irme a un lugar más pequeño. Estaba conversando con Dios y lo que Él quería era que disminuyera mi forma de vida. La cosa es que yo estaba conversando con Él y lo primero que César me dijo, y lo tengo y lo recuerdo como si hubiera sido ayer, porque así es cuando sabes que Dios te está hablando. Y el pastor César Castro me dijo: Charlie, si estás pasando por momentos difíciles financieros, encuentra la forma de dar. Encuentra la forma de dar. Ora al Señor y pregúntale a quién puedes bendecir, pero bendice a alguien. Da. Y entonces me citó un versículo, y es el versículo que yo quiero compartir contigo el día de hoy. Y está en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 37 y 38. Y dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo voy a volver a repetir: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. Amado, esta es enseñanza que dio Jesucristo. Jesucristo mismo dio esta enseñanza. En el mundo en el que vivimos, nos enseñan que si tú quieres que te vaya muy bien, pues tienes que administrar muy bien los recursos, tienes que ser cuidadoso con el presupuesto, tienes que ser muy cuidadoso en lo que gastas, tienes que acumular la mayor cantidad posible, tienes que estar ahorrando para que puedas tener más, tienes que hacer tus inversiones para acumular patrimonio. Eso es lo que te enseña el mundo. Pero el reino al cual tú y yo fuimos llamados, al que pertenecemos, opera diferente. Y el reino al que tú y yo fuimos llamados opera de esta forma: si tú quieres recibir, tienes que dar. Así funciona. Así como si yo ahorita saco la llave de mi auto, no lo voy a hacer, pero voy a sacar este papel. Así como si yo ahorita lo suelto, ¿qué creen que va a pasar si yo suelto este papel? Se va a caer. Dios no estuvo pendiente que yo hiciera eso y luego agarró con el dedo y lo fue bajando. Dios estableció un principio que rige la tierra y estableció un principio que se llama gravedad. ¿De acuerdo? Entonces no es que Dios esté pendiente y esté bajando dedos cada que tú sueltas algo. Él estableció un principio y ese principio se llama gravedad. Si tú sueltas algo, se va a caer. De la misma manera estableció principios que rigen en el reino de los cielos. No es que Dios está interviniendo en todo, Él estableció principios. Y si nosotros entendemos esos principios y operamos en esos principios, entonces vamos a poder vivir de la forma en la que nuestro Padre Celestial quiere que sus hijos vivan. De esa manera. Entonces, este es un principio fundamental. Y lo que dice es: da. Y si tú das, vas a recibir lo mismo y más. No nada más vas a recibir la misma cantidad, vas a recibir más, remecida, desbordante en el regazo. La cantidad que tú des va a determinar la cantidad que tú recibas a cambio. Amado, este es un principio maravilloso, pero ¿por qué no damos? ¿Por qué no damos? Porque todos hemos estado aquí cerca de personas que tienen necesidad y no damos. ¿Cuál es la razón? Es que no gano lo suficiente, es que no tengo un empleo fijo con el que yo sé cuánto voy a ganar. Y entonces si hoy doy, pues mañana no sé si me va a alcanzar. Es que yo ya tengo mi presupuesto y en mi presupuesto voy al día. No sé. Hay un sinnúmero de situaciones o circunstancias o razones con las cuales argumentamos, pero no damos. Se nos encasquilla la cartera. Es que vivo al día,
es que lo que tengo es poco, es que él está en necesidad, pero yo también estoy en necesidad porque a mí no me alcanza, es que tengo que pagar deudas, es que tengo que pagar las colegiaturas de mis hijos, es que tengo que pagar, y es que tengo que hacer, y es que no sé mañana, y es que bla, 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 bla. La razón fundamental es que simple y sencillamente no damos porque lo que creemos es que lo que tenemos es insuficiente o será insuficiente. Entonces, amado, la razón por la cual no damos es por temor. Di conmigo temor. La razón por la cual hoy no decimos, oye mi hermano, ¿estás en necesidad? Ten. Es porque me da miedo que ese recurso que yo estoy dando mañana me haga falta para algo que yo necesito en casa. Y es temor. Lo que nos atora para poder dar como nuestro Padre quiere que demos es el temor. Y Él entregó la vida de Jesús para que tú y yo vivamos en libertad del temor. Porque dice la palabra de Dios que el perfecto amor echa fuera todo temor. Es lo que dice la palabra. Y sabes una cosa, nosotros nos encanta decir que somos hijos de Dios. Bueno, a mí me encanta. Pero la realidad de las cosas es que no vivimos como hijos de Dios. Porque las decisiones que tomamos en el día a día, en todo sentido, no reflejan quiénes somos. No refleja que somos hijos de Dios. No representan el reino al que tú y yo pertenecemos. Entonces sabemos que somos hijos de Dios aquí, pero no se ha hecho vida en el Espíritu. Porque seguimos viviendo con lo que vemos, con lo que tenemos, seguimos contando. 1, 2, 3, 4, 5, no salgo. Y entonces vivimos continuamente con nuestros propios recursos y perdemos de vista sus recursos a los cuales tenemos acceso. Por eso es importante esto, principios del reino que se tienen que hacer vida en nuestro espíritu por el Espíritu. La realidad es que siempre le decimos a Dios que es poco. Lo que tenemos es poco, es insuficiente. Y hay una parábola en la palabra de Dios que es la parábola de los talentos. Esta parábola de los talentos, mucha gente cuando escucha parábola de los talentos piensa en el talento para el fútbol, el talento para las matemáticas, el talento para las ventas, el talento para dibujar, el talento para la administración, el talento para cocinar. La parábola de los talentos habla específicamente de dinero. Un talento en el contexto bíblico equivale a 34 kilos de un metal precioso. 34 kilos. Eso es lo que representa un talento. Y dice la parábola de los talentos que el Señor elige a tres siervos porque iba a salir. Y entonces dice que a uno le da 5 talentos, a otro le da 3 talentos y a otro le da 1 talento. Y entonces esta parábola dice que el primer siervo que recibe 5 talentos, que equivale más o menos como a $15 millones, si te lo traemos ahorita a valor presente, dice que va y sale inmediatamente a negociar con ellos y entonces recibe 5 talentos más, o sea, como otros $15 millones. Y el que recibió 3 talentos, dice la palabra que toma esos 3 talentos, va y negocia y logra ganar 3 talentos más. Y hubo un siervo al que se le dio 1 talento, que equivale más o menos a entre 2.5 y $3 millones, que tampoco es una cantidad despreciable. Y entonces este siervo toma ese talento y lo entierra para cuidarlo. ¿Por qué ese siervo enterró ese talento? ¿Por qué enterró ese dinero? ¿Quién se anima a decirme una razón por la cual le enterró? Por miedo de perderlo, o sea, temor. El objetivo no era compartirlo, el objetivo era negociar con ello. Yo soy propietario de algo, yo te digo, aquí está este recurso y lo que yo espero es que tú salgas, negocies, inviertas y me traigas los rendimientos de ese recurso. Por eso cuando regresa el Señor y llega con el primer siervo, el que
recibió 5 talentos y negoció y recibió 5 talentos más. Llega y le dice: Señor, aquí están los 5 talentos que me dio y 5 talentos más. 100% de rendimiento para el que le gustan las inversiones. Y entonces en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 21, el Señor le dice a este siervo: hiciste muy bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Y exactamente lo mismo le dijo al siervo que tomó 3 talentos, negoció con ellos y recibió 3 talentos más. Exactamente lo mismo. Pero cuando tuvo un encuentro con este siervo agarró, desenterró el dinero y le dijo: Señor, aquí está. Yo sabía que usted, Señor, es una persona muy dura, que cosecha donde no siembra, y entonces pues yo aquí le guardé su dinerito y aquí está. Y entonces el Señor le dice: siervo malvado, eres un siervo perverso. Cuando menos hubieras puesto el dinero en el banco para que me diera intereses. Cuando menos. Y hay algo que viene poco después en la interacción del Señor con este hombre, con este siervo. Y le dice, después de decirle que cuando menos debió haberlo metido al banco para generar intereses, dice: después ordenó: quítenle las 1,000 monedas y dénselas al que tiene las 10,000. Porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, y al que no tiene, hasta lo que no tiene se le quitará. Yo debo de reconocer, mi hermano, que esta porción de la Escritura a mí me ha dejado inquieto muchas veces, porque dice: al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y aquí hay un llamado importante, amado, que tenemos que entender: que si estás pasando por un momento de dificultad donde tú crees que lo que tienes es poco, lo que tu Padre quiere es que en lo poco seas fiel y en lo poco entiendas su corazón y entiendas los principios en los cuales Él rige el reino. Porque dice: si en lo poco eres fiel, si en lo poco me crees, si en lo poco entiendes cómo funciona la familia a la cual yo te he llamado, entonces te voy a poner en lo mucho. Pero si en lo poco no entiendes, dice la palabra, entonces hasta lo poco que tienes se te va a quitar. Por eso muchas veces nuestros procesos de desiertos se prolongan, porque no entendemos, porque no escuchamos lo que nuestro Padre quiere. Amado, Dios quiere que vivamos en victoria. A Dios no le sirve que estés derrotado, no le sirves enfermo, no le sirves quebrado, no le sirves. Porque hay un mundo allá que está allá afuera, que está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Lo que Él quiere es que vivas en victoria. Con esto no te quiero decir, no, es que Él quiere que seas multimillonario. A cada uno le dará conforme a su capacidad, pero lo que sí quiere es que tú puedas reflejar la esencia del corazón de Dios en tu vida, en todas las áreas, no nada más en el terreno económico, en todas las áreas. Pero lo que Él quiere es que entiendas, amado, para que puedas vivir en esto. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 6, dice la palabra de Dios: recuerden esto, el que siembra escasamente va a cosechar, y el que siembra en abundancia cosechará. Es otro principio del reino. Dice: hey, primero que nada da, porque si tú das vas a recibir.
Pero este principio dice, hey, si tú das generosamente, si tú das abundantemente, entonces abundantemente vas a cosechar. Porque entonces no vivirás en los recursos que tú tienes, sino accederás a todos los recursos que yo tengo. Parece increíble y parece de locos, mi hermano, pero funciona así. Yo no te puedo explicar, pero a mí me han hablado de la Ciudad de México, algún cliente que tiene mucho tiempo de no hablarme y me dice, hola Charlie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ana? Oye Charlie, fíjate que tú no hiciste este proyecto de diseño de iluminación, lo hizo alguien más, me entregó la cotización, llevo buscándolo durante 2 semanas y no me contesta y me urge comprar las lámparas. ¿Tú las tienes o tú las manejas? ¿Y vio la cotización? Le dije, sí. Y me dice, no, necesito que me las des más baratas. ¿Me las puedes dar igual precio? Y dije, pues trae muy buen margen de utilidad. Sí, claro. Ah, muy bien, te deposito. Y el mismo día me depositó. Y yo te pregunto, ¿trabajé yo esa oportunidad? ¿Yo fui a tocar la puerta? ¿Yo estuve trabajando la oportunidad? Por supuesto que no. Mi Padre Celestial movió lo que tenía que mover para que ese día yo tuviera esa venta. Pero estamos acostumbrados a vivir en lo que tú puedes hacer. ¿Cuántas puertas puedo tocar? ¿Cuántas cosas puedo hacer? ¿Cuántas quesadillas puedo hacer? ¿Cuántos? No lo sé, ¿a qué te dediques? Pero cuando empiezas a caminar en los principios del reino, amado, vas a poder comprobar lo sobrenatural del reino, porque Dios lo va a hacer, no lo vas a hacer tú. Si tú necesitas dinero, dice la palabra, si tú quieres limones, ¿qué siembras? Semilla de limón. Si tú quieres mangos, ¿qué siembras? Pues semillas de mangos. ¿Hay alguien alguna vez que haya visto que se siembran semillas de jitomate y nazcan peras? No. Lo que tú siembras cosechas, y si siembras abundantemente, abundantemente vas a cosechar. Es un principio del reino. Si tú necesitas dinero, entonces lo que necesitas es sembrar dinero. Si tú retienes, entonces estás acumulando y lo que estás diciendo es, yo vivo con lo que está en mis manos. Amado, tienes que comer, tienes que vestir y tienes dónde vivir, no por tus habilidades administrativas, sino por la gracia de Dios. Lo voy a volver a repetir. Tienes que comer, tienes que vestir y tienes dónde vivir, no por tus habilidades administrativas, ni por lo bueno que eres, sino por la gracia de Dios. Y Dios quiere que nos movamos de vivir de lo suficiente y podamos vivir la vida abundante que vino a darnos en Cristo. Porque el enemigo vino a robar, matar y destruir, pero dijo Jesús, yo he venido a darles vida, vida en abundancia. Es una vida Zoe, es una vida en el Espíritu. Y no nada más es abundancia de bienes, aunque la prédica de hoy tiene que ver con el tema financiero. Es una vida abundante en todo, en amor, en gozo, en paz, en fe, en recursos, en relaciones. Esa es la vida que Jesús vino a darnos. La Biblia no narra qué pasó con estas canastas, estas 12 canastas que sobraron de panes y de pescados, o estas 7 canastas. La Biblia no lo narra, en ningún lado dice qué fue lo que pasó. Pero yo creo que son de esas cosas donde cuando tú vas más allá y le preguntas al Espíritu Santo, viene la revelación de los misterios. Yo sé porque sé y estoy convencido que quienes fueron los que dispusieron para dar estos recursos, estos panes y estos pescados, fueron los que se llevaron gran parte de estas canastas que sobraron. Porque es lo que dice la palabra. Porque no pudo haber sido de otra manera. No se lo llevaron los discípulos, porque dice que los discípulos cuando entraron a la barca, poco tiempo después de eso llevaban un pan. Entonces ellos no se los quedaron. Decían, ay Jesús, qué chido, tenemos aquí 7 cestas, vamos a llevarnos un par, ¿no? Para la barca. Traían un pan, entonces ellos no se los llevaron. Yo creo y estoy convencido que quienes se dispusieron a entregarle a Jesús lo que tenían, recibieron estas o algunas de estas canastas que sobraron. Sabes, yo he estado
Yo he estado en procesos en donde me cuesta trabajo dar y me ha costado trabajo dar muchas veces. He estado en procesos donde he sentido que Dios ha sido injusto conmigo. He estado en tiempos o en procesos en donde ha habido necesidades de otras personas, inclusive llegan a pedirme y he dicho que no, por la condición de mi corazón. Pero hay una parte en la Escritura que me dejó meditando hace mucho tiempo, que está ahí mismo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, y dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Dios ama al que da con alegría. Y entonces yo le dije al Señor: me cuesta mucho trabajo dar, no doy con alegría. Pero sabes una cosa, yo quiero pedirte que tú trabajes en mi corazón para que me hagas un dador alegre. Yo quiero ser un dador alegre. No quiero ser un dador que dice da, pero porque te estoy escuchando que estás insistiendo y yo, bueno, sí está bien, pero no, yo quiero ser un dador alegre. Ayúdame para poder ser un dador alegre. Me ha costado trabajo, sí me ha costado trabajo, amado. Pero reconozco en su presencia la condición de mi corazón. Y cuando el Espíritu me muestra que hay temor, porque cuando se trata de dar está el temor de la insuficiencia, porque batallamos, especialmente hombres o especialmente mujeres que tienen la responsabilidad de la provisión en casa. Quienes tenemos la responsabilidad tememos a la insuficiencia porque tenemos familia. A veces decimos, bueno, a veces yo digo, si yo fuera solo, pues en banquetes y en banquetas. No me importa, pero tengo una familia, me preocupa mi familia. Entonces está ese tema de la escasez. Y la verdad es que lo que Dios me ha llevado a decirle: Dios, yo no te voy a decir que confío en ti, porque todo mi corazón hoy está preocupado. Entonces lo que te quiero decir es que me ayudes a confiar en ti, porque no confío realmente en ti. Porque si confiara realmente en ti, entonces las decisiones que yo puedo tomar es en la libertad de poder dar libremente, creyendo que tú siempre vas a tener cuidado de mí, de mi familia. ¿Por quién eres tú? Por lo que tienes tú. Pero cuando me atornillo o me atoro al momento de dar, es porque tengo temor, y si tengo temor es porque no confío en ti. Ayúdame en mi poca fe. Y yo creo, amado, que más allá de decirle a Dios: hey, dame recursos y suple, porque también he estado ahí, ¿por qué no vas junto con el Espíritu Santo a la profundidad de tu corazón? Y si hay ese temor, háblalo con Él y decirle: Padre, no confío en ti. Vengo aquí, te alabo, levanto mis manos y te digo: Señor, en ti confiaré. Las promesas siguen en pie. Pero la verdad de las cosas es que hay algo en nuestro corazón que nos lo impide, y entonces decimos: Señor, ayúdame a confiar en ti, ayúdame en mi poca fe. Y tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, cuando nosotros hablamos de lo que realmente hay en nuestro corazón, y Él va a obrar. Y te lo digo porque ha estado obrando en mi corazón. No te puedo decir que lo he alcanzado ya, porque no estoy ahí, pero lo que sí te puedo decir es que Dios ha estado obrando en mi corazón. Y cada temporada es diferente. Y mi vida financiera es un milagro. Lo compartí en la mañana en Refugio. Es un milagro. Te lo digo de todo corazón. Háblalo con el Señor. Reconoce la condición de tu corazón, porque si me ha ayudado a mí, te va a ayudar a ti también. Yo no soy diferente a ti. Yo soy un hijo amado, como tú eres una hija amada, como tú eres un hijo amado, como ustedes son hijos amados. Somos iguales. Yo sé que Él está dispuesto a ayudarles como me está ayudando a mí. Les invito a que se pongan de pie, amados. Estamos cerrando la prédica el día de hoy. Vámonos a ver la final. Mi hermano, nuestro Padre Celestial quiere que vivamos una vida sobrenatural. Nuestro Padre Celestial quiere que vivamos una vida de promesas. Nuestro Padre quiere que vivamos una vida en plenitud en su presencia.
Nuestro Padre Celestial quiere que vivamos una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque eso es lo que está en el corazón de tu Padre. Pero todo esto lo vamos a poder alcanzar a través de la fe. Es a través de la fe. No hay otra manera de hacerlo, solo es a través de la fe. La confianza y la fe están vinculados. Tú no puedes caminar en fe si no confías en Dios. No vas a poder hacerlo. Y yo te quiero decir esto porque esto es importante. La fe es parte del fruto del Espíritu Santo que está narrado en Gálatas capítulo 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio. La fe no va a venir en tu mente, no va a venir en tu corazón. Tú no te vas a despertar un día diciendo: hoy voy a ser un hombre de fe. Eso no puede ser. La fe es producida por el Espíritu Santo en tu espíritu. Entonces, cuando tú tienes problemas para caminar en los principios del reino, como el principio de dar para poder recibir, porque tienes temor de la insuficiencia, lo que necesitas es más del Espíritu Santo. Y eso solo se puede lograr en intimidad con Dios, con el Padre, a través del Hijo, por el Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra forma. Hay un llamado para la iglesia de Cristo. Hay un tiempo de oportunidad. Pero se necesita una vida de intimidad. Y la intimidad no la vas a lograr si te das 5 minutos al día en la mañana dándole gracias, diciéndole exactamente lo mismo, o al final del día antes de dormir diciéndole: gracias, Señor, porque me guardaste, porque supliste. La intimidad solo se logra sentándote a la mesa. Siéntate a la mesa, siéntate en tu sala, prepárate un café y sentado tomándote un café con Él, ábrele tu corazón. Desnuda tu alma, háblale de tus temores, háblale de tus sueños, háblale de las cosas que te impiden caminar conforme Él quiere que camines. Y después toma un tiempo, abre tu Biblia y empieza a leer tu Biblia, porque esa es la forma en la que tu Padre te va a hablar y te va a mostrar aquello que quiere trabajar en tu corazón. No se puede llevar una vida de intimidad si nosotros no escuchamos la voz de Dios, amado. Y la manera más elemental de escuchar a Dios es a través de su palabra. Abre tu Biblia. Haz ese hábito de abrir tu Biblia. No para cumplir, no para llenarte de requisitos, sino para escuchar su voz. Tómate un tiempo de alabanza en tu casa. No te esperes el domingo 40 minutos de alabanza. En tu casa prende tu bocina, pon tus alabanzas, levanta tus manos, háblale y declárale y ponte a danzar y ponte a brincar. Alábale y adórale, porque eso fortalece tu espíritu. Y otra cosa muy importante es: permanece en el cuerpo de Cristo. Permanece en el cuerpo de Cristo. Porque muchas veces vas a poder escuchar la voz de Dios a través de una interacción con alguno de tus hermanos. Si tú vienes acá cada domingo pero no te has integrado a ningún ministerio, a hombres que nos reunimos los lunes, aquí está Misael, que no me dejará mentir. Misael prácticamente no falla los lunes, y yo estoy seguro que Misael es una persona diferente por todo lo que Dios ha hecho en la reunión de hombres aquí los lunes. No nos congregamos y no nos reunimos para cumplir con Dios y nos ponga una estrellita y nuestro sello de abejita trabajadora, sino nos reunimos porque ahí se mueve la presencia.
porque ahí se fortalece el espíritu, porque ahí escuchamos la voz de Dios. Y porque dice su palabra que si primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas van a venir por añadidura. Otro principio: si todavía no te integras a algún ministerio, mujeres, jóvenes, hombres, niños, intégrate, porque eso es intimidad. Eso es intimidad. Cierro con esto. Hay muchas maneras de dar. Tú puedes ayudarle a una persona que esté en necesidad ahí en la calle. Tú puedes ayudarle a algún hermano de la congregación, a algún hermano de la iglesia, porque además dice la palabra de Dios: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a la familia de la fe. Pero hay un principio fundamental para dar, y este es cuando nosotros damos a la congregación nuestro diezmo. Cuando tú te dispones a darle algo a alguien, sin duda o estás operando en el reino de los cielos y estás viviendo ese principio del reino de los cielos. Pero cuando tú separas lo que le corresponde a Dios y lo das y lo traes como diezmo, no solo estás dando, sino que estás dando con propósito, porque te estás alineando a los planes de Dios, que es extender el reino, que más gente pueda conocer de Jesús. Porque si tú dispones de un dinero y se lo das a alguien, vas a bendecir su vida, pero tú solo no vas a poder extender el reino. Extender el reino demanda el cuerpo de Cristo, todos colectivamente, y lo que se hace aquí en Unidad Cristiana es extender el reino colectivamente. Entonces, cuando tú separas tu 10% y lo traes, Dios va a cumplir su promesa, porque estás entendiendo que hay planes que Dios tiene de extender el reino, y tu vida va a ser bendecida. Lo que te voy a decir no es por jactancia. De repente vi un archivo de Excel que yo tengo en donde calculo mi diezmo. Lo he compartido con algunos de ustedes, mis hermanos, que me lo han pedido como un template. Y lo que estaba viendo es que desde el 29 de mayo del 2017 yo registro mi diezmo cada semana. 9 años. No empecé desde el primer día diezmando, hasta que vino la revelación. Y yo lo que te puedo decir es que mi vida financiera es un milagro. Sigue habiendo desafíos, pero mi vida financiera es un milagro. Manteniendo a mis padres, las colegiaturas de mis hijos, mi hija estudiando en Texas de una manera sobrenatural. Y me podría estar aquí mucho tiempo dándote testimonio. Solo te quiero invitar a que le creas. No importa el monto, porque si siembras abundantemente, abundantemente vas a cosechar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre celestial, yo te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra que tú traes a nuestra vida, a nuestro corazón. Padre, tú conoces nuestras circunstancias. Tú sabes qué es lo que estamos enfrentando. Tú sabes lo que vivimos. Conoces perfectamente nuestras necesidades y las de nuestra familia. Sabemos que eres fiel y que siempre vas a tener un cuidado especial de nosotros, y que tú nunca dejas a un hijo desamparado, ni a sus hijos que mendiguen pan. Pero no queremos vivir nada más en lo suficiente, sino queremos vivir en lo sobrenatural. Queremos vivir la vida abundante que tú, Jesús, viniste a darnos. Pero te necesitamos, Espíritu Santo, no lo podemos hacer solos. Deposita en nuestro corazón un hambre de tu presencia. Convéncenos de hacer un espacio en nuestras agendas para ir a tu presencia, abrir nuestro corazón, hablarte y escucharte, para alabarte en lo secreto, para bendecir tu nombre en lo secreto. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Yo te pido, Padre, que en cada corazón hoy esta palabra se haga viva, se haga rema, porque hay un mundo allá afuera
que está esperando la manifestación gloriosa de nosotros como hijos de Dios. Gracias por esta palabra, Señor. A ti sea la gloria, el honor, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Y tomas este tiempo. Toma este tiempo de alabanza para entregarle todo tu corazón a Él. Que Dios te bendiga.